Buenos días, mi nombre es Daniela Roa Peña, estudiante de la asignatura Química de Sólidos en la Universidad Nacional de Colombia, y el día de hoy les voy a hablar sobre el calentamiento dieléctrico. ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo funciona esto del horno microondas? La idea de hoy es lograr explicar desde la física cómo funciona este electrodoméstico tan común en nuestras cocinas. Iniciemos porque un horno microondas funciona utilizando ondas electromagnéticas de alta frecuencia, alrededor de 2.45 GHz, para calentar los alimentos, y para esto aprovecha la interacción de los dipolos de agua y las vibraciones de las moléculas de agua. Pero entonces vamos desde el inicio. ¿Qué es un microondas? El horno microondas está diseñado como una caja de Faraday, que es una estructura metálica que bloquea los campos electromagnéticos externos o evita que las ondas dentro de ella escapen. Sus paredes metálicas reflejan las ondas electromagnéticas hacia el interior, evitando que salgan hacia el exterior y protegiendo a los usuarios también. En el caso del microondas, la puerta tiene una malla metálica con agujeros muy pequeños, más pequeños que la longitud de onda de las microondas, y eso permite que podamos ver al interior mientras que las ondas quedan confinadas, ya que pues no puede pasar por aperturas menor que su longitud de onda. Pero para comprender estas ondas debemos hablar de la interferencia constructiva y destructiva en las microondas. Tenemos dos tipos. Cuando las ondas están en fase una con otra y sus amplitudes se suman, se crean puntos de mayor energía, lo que es una interferencia constructiva. Por el contrario, cuando las ondas están fuera de fase, las amplitudes se cancelan y crean puntos de menor energía, haciendo una interferencia destructiva. Como lo vemos en la interferencia constructiva, se da una onda de una mayor amplitud, mientras que en la interferencia destructiva va a ser de menor amplitud. Dentro de un microondas, también tenemos que tener en cuenta la distribución de estas ondas. En este caso, las ondas rebotan entre las paredes metálicas y se crea un patrón de interferencia. Entonces, eso genera que hayan puntos calientes donde hay mucha energía y otros puntos fríos donde hay pues mucha menos energía. Y es eso que por a veces los alimentos no se calientan pues uniformemente, por lo que se emplea un plato giratorio o un dispersor, lo que ayuda a que estas microondas se redistribuyan y se minimice el efecto de la interferencia destructiva. Tenemos que tener en cuenta que el microondas obedece también a que el principio de la energía tiende a distribuirse hasta alcanzar un estado de equilibrio térmico. Entonces, las regiones que están más calientes en el alimento transfieren calor a las que están más frías y así se promueve una uniformidad térmica. Aunque pues hay que tener en cuenta que ese proceso obviamente también está limitado por la geometría y la composición del alimento, que es particular de cada cual. Pero debemos tener ahora el centro de lo que será el horno microondas y lo que nos va a explicar cómo es que funciona. Y este es el magnetrón. El centro es responsable de todo lo que es el generar las ondas electromagnéticas, que es lo que finalmente calienta nuestros alimentos. El magnetrón es un dispositivo que se basa en tubos de vacío, que son los elementos principales. Entonces, tiene un cátodo que consta de un filamento metálico en el centro que emite electrones al calentarse. Tiene un ánodo que es ese cilindro metálico que vemos en la imagen que rodea el cátodo y tiene cavidades resonantes en su superficie interior, que es también la amplitud que alcanzamos a ver en la parte derecha de la imagen. Esas cavidades resonantes tienen como pequeñas cámaras en el ánodo diseñadas para resonar una frecuencia específica, en este caso los 2.45 GHz que hablamos anteriormente para los hornos microondas. Y en las partes ya extremas del magnetrón tenemos unos imanes permanentes, que es los que ayudan a generar un campo magnético perpendicular al flujo de electrones. Y ese campo electromagnético oscilante es emitido como microondas a través de un puerto de salida ya del magnetrón. Ahora, este magnetrón combina dos aspectos principales pues, para poder generar estas microondas. Por una parte tenemos la emisión termoiónica de electrones, pues cuando el cátodo se calienta, como lo dijimos, por su filamento electrónico,
genera electrones debido al efecto termoiónico. Y por otra parte tenemos la interacción del campo eléctrico y el campo magnético. Entonces el campo eléctrico entre el cátodo y el ánodo se acelera y acelera los electrones hacia el ánodo. El campo magnético, entonces, que está generado por los imanes, desvía los electrones en una trayectoria circular o espiral según la fuerza de Lorentz, que es esta ecuación que tenemos acá, en donde el vector E es el campo eléctrico, el vector B es el campo magnético y B es la velocidad del electrón. Con esto ya podremos entender un poco más cómo es el mecanismo de los hornos microondas para calentar los alimentos. Y con eso ya tenemos el calentamiento dieléctrico. Entonces, en este caso, hay un material dieléctrico, o sea, un material aislante eléctrico, que se calienta al ser sometido a un campo eléctrico alternante de alta frecuencia, como en el caso de un horno microondas, serían las microondas. Por eso se da la polarización dieléctrica, que en un campo eléctrico las moléculas de un material dieléctrico van a tender a alinearse con el campo debido a la separación de las cargas positivas y negativas dentro de las moléculas, que sería el momento dipolar. Y si el campo es oscilante, como es el caso de un campo electromagnético de alta frecuencia, entonces las moléculas van a intentar realinearse continuamente a medida que cambia la dirección del campo. Pero pues es que estas moléculas no se van a alinear instantáneamente. Entonces tienen inercia y tienen interacciones con las moléculas vecinas. Y ese retraso en la alineación va a generar una pérdida de energía en forma de calor, ya que estas moléculas sería, como por así decirlo, friccionan unas con otras durante el proceso. Y esa pérdida es la pérdida dieléctrica, que cuantifica entonces la capacidad que tiene un material de disipar la energía eléctrica como calor durante el proceso. Y está relacionada con el factor de pérdida dieléctrica, que es una propiedad específica de cada material. Entonces, los materiales que tienen una alta constante dieléctrica y alta pérdida dieléctrica absorben más energía y pues también se van a calentar más rápido. Ahora veamos el ejemplo de unas cerámicas en un horno microondas. Tenemos el caso de una cerámica diseñada para calentarse en horno microondas y otra que no. En el caso que tenemos en las imágenes, tenemos el antes y el después de ser calentadas. Y vemos en la segunda imagen de después que tenemos uno de los pocillos, el pocillo de la izquierda, presenta mayor calentamiento que el de la derecha. Entonces, el de la derecha sabemos que es el que sí es apto para microondas y el de la izquierda el que no. ¿Pero por qué? Y es que en el caso de las cerámicas que sí se recomiendan para microondas, se tienen unas bajas pérdidas dieléctricas y no tienen agua atrapada dentro de su estructura en su proceso de fabricación. Entonces la energía de las microondas pasa a través de las cerámicas y pues no es absorbida por estas. Entonces el material no se calienta directamente. Cuando se calientan es por transferencia de calor con el alimento o el líquido que contiene. En este caso, estos pocillos fueron calentados sin nada de contenido. En cambio, en el caso de una cerámica que no se recomienda para microondas, pues hay más características que las hace susceptibles pues, al calentamiento directo, como lo sería entonces que sí tienen agua en su estructura o que tienen impurezas metálicas. Otro ejemplo serían los imanes de ferrita, que también tenemos el antes y el después del calentamiento, y es que vemos que presentan un calentamiento es por pérdida dieléctrica también. Y es que las ferritas son materiales cerámicos que contienen compuestos de óxidos metálicos que también tienen propiedades dieléctricas y magnéticas también. Entonces, cuando las microondas generan un campo electromagnético oscilante, estas moléculas del material dieléctrico, pues que en este caso es la ferrita, van a intentar alinearse con el campo, pero sin embargo, por propiedades resistivas y la fricción interna, parte de la energía electromagnética se disipa en forma de calor, que vendría siendo de nuevo la pérdida dieléctrica y es lo que se ve como el mapa de calor rojo más intenso en el después. Y pues también es que los imanes de ferrita pues son materiales magnéticos, entonces cuando se los sometemos a un campo magnético oscilante,
como el de los microondas, los dominios magnéticos dentro del material también van a cambiar su orientación constantemente. Entonces eso también genera pérdidas por histéresis magnética, que es un proceso en el que la energía se disipa como calor debido a la fricción entre los dominios magnéticos que se reorientan. Y pues esas pérdidas en el caso de materiales magnéticos como este, pues van a ser significativas y más a altas frecuencias como las de las microondas. Muchas gracias y eso sería todo por el día de hoy.